día de hoy vamos a hacer una actividad especial. Es una actividad que va a ser un resumen ejecutivo, una motivación para que nosotros vamos y cojamos los artículos que recientemente han sido publicados. Los residentes, los muchachos se han esforzado mucho en hacer esta charla. Va a ser una dinámica un poco diferente, esperemos que funcione muy bien. Tenemos que ser muy juiciosos con el tiempo para poder, digamos, al final poder hablar algunas cositas. Entonces, bienvenidos a todos. Van a estar cada uno de ellos ahí presentando. Y bueno, esperemos que sea muy provechosa la reunión. Dale, Dani. Perfecto, muchas gracias, doctor Trujillo. A todos los que se han conectado hasta ahora, muy buenos días. El día de hoy les vamos a presentar entonces, como ven en sus pantallas, aquellos artículos más relevantes de este año que pueden cambiar nuestra práctica clínica. Vamos a exponer varios de los residentes desde primer hasta tercer año y en la medida en que vamos presentándonos iremos presentando ante ustedes, valga la redundancia. Voy a comenzar yo, Daniel Gallego González, residente de tercer año. Inicialmente, para el desarrollo de esta presentación realizamos una búsqueda preliminar en diferentes bases de datos, eh, también en revistas de sociedades de anestesia, algunas de las diferentes sociedades a nivel mundial, y partiendo de los 5 publicaciones que corresponden precisamente a guías que salieron este año, pues nos vamos a basar principalmente en ellas e incluimos otros artículos. Han salido publicados este año artículos como las nuevas guías de evaluación del paciente cardiópata para cirugía no cardio, las evaluaciones de anestesia regional en esos pacientes anticoagulados antiagregados, las nuevas guías de ayuno en paciente pediátrico de la Sociedad Europea de Anestesia, las guías de vía aérea difícil de la ASA. También salió el consenso para el manejo de hipertensión pulmonar y falla derecha, nuevos artículos acerca de la seguridad del manejo de Sugamadex versus neostigmina y del ácido tranexámico en cirugía no cardio. Muchos de estos artículos, como ven, tienen realmente una relevancia en nuestra práctica clínica y por eso quisimos centrarnos en estos. Voy a comenzar entonces con la evaluación del paciente cardio para cirugía no cardio. ¿Por qué es importante hablar de este tema? Y partimos desde hasta el 5% de la población mundial se expone a algún manejo quirúrgico cada año, siendo el 85% de las cirugías no cardíacas. Y la mitad de ellas, en la mitad de ellas, los pacientes tienen 2 o más factores de riesgo cardiovascular, por los cuales sabemos que les compete directamente esta guía. No teníamos actualización desde el 2014. 8 años después viene esta guía que nos trae de nuevo para resumir a grosso modo en esta primera diapositiva. Empezamos con un nuevo flujograma para la evaluación preanestésica, para la evaluación de esos pacientes que llegan a consulta con soplo, disnea, edema o angina. Se separó una nueva sección para fragilidad y patient blood management, COVID-19 y cáncer que no estaban en las guías previas, y esto con base en la nueva evidencia que ha salido al respecto y la importancia que tienen estos temas en los desenlaces perioperatorios de esos pacientes. Hay un enfoque revisado sobre el manejo de los biomarcadores y el aumento en la evidencia en la solicitud de troponinas. También hay una nueva revisión y más organizada acerca del manejo de antiagregantes y anticoagulantes en el perioperatorio, y finalmente una nueva sección sobre complicaciones y el manejo, el tratamiento de estas complicaciones perioperatorias. Partiendo de la evaluación del riesgo del paciente, aquí pues no vamos a entrar en detalle por cuestiones de tiempo, pero importante reconocer que la guía, con base en todos los scores de riesgo que existen, nos dice que no hay ninguno superior a otros y que la idea es priorizar la evaluación clínica. Sí hacer una evaluación de la clase funcional juiciosa. De los scores que hay para evaluar clase funcional, el que más se le hace énfasis es el DASI, que nos permite evaluar y predecir esa muerte y eventos cardiovasculares a 30 días sumado a la evaluación del riesgo cardiovascular. Y también entró aquí a colación y como mejor nivel de evidencia, preguntarle a los pacientes si son capaces al menos de subir 2 tramos de escalera. Una vez tenemos evaluada la clase funcional y el riesgo del paciente, pues partimos a los paraclínicos. Si es una cirugía emergente, urgente, sabemos que no vamos a contar generalmente con el tiempo. Si es tiempo sensible, quizás sí. Y si es una electiva, entonces evaluamos esa condición clínica, los paraclínicos y a qué vamos y qué nos resume la guía.
siempre centrarnos en riesgo del paciente, riesgo de cirugía. A partir de un factor de riesgo cardiovascular o mayor o igual a 65 años, vamos a comenzar en las cirugías de riesgo intermedio o alto a pensar en paraclínicos para ese paciente. Evaluar función cardíaca a partir de un electrocardiograma y biomarcadores, que básicamente es centrarse en troponinas. También hacen referencia en Patient Blood Management, en cirugía electiva, a pedir hemoglobina y tratar de optimizarlo antes de la cirugía. Entonces, en cuanto a los paraclínicos, sabemos, pedimos un electro, pedimos troponinas, como dicen ellos, y troponinas pasó de un nivel de evidencia 2A a un nivel de evidencia 1 con nuevos estudios que nos tratan de aumentar o mostrar el aumento de la sensibilidad pidiendo esas troponinas antes de la cirugía a las 24 horas y a las 48 horas con el fin del diagnóstico de infartos perioperatorios. Se reserva la ecocardio con un nivel de evidencia 1 para aquellos pacientes que vienen con deterioro de su clase funcional, que se les pide NT-proBNP y viene aumentado, que tienen soplos de novo o alguna condición pues, cardiovascular que nos haga sospechar una cardiopatía. También con estas mismas indicaciones, pues la realización de la prueba de esfuerzo en esos pacientes que vienen con deterioro de clase funcional. No voy a entrar en detalle en todos esos algoritmos, pero es para que los consultemos. Al final les vamos a compartir el link para que descarguen las guías. Tenemos nuevos flujogramas más claros de la suspensión y el manejo de antiagregante según el riesgo de sangrado y el riesgo de trombosis de sus pacientes. Aquí hacer a colación a que si fue un infarto reciente en los últimos 3 meses, con un cateterismo más estén en el último mes, altísimo riesgo de trombosis en esos pacientes, y si es programado para una cirugía urgente, considerar la terapia puente con eptifibatide o ticagrelor. Recordar aquí que ya no son más explícitos en la descripción de los factores de alto riesgo de trombosis del stent, en los cuales se aumenta el tiempo en el que está contraindicado suspenderle el clopidogrel para una cirugía tiempo sensible. Si un paciente tiene altísimo riesgo de trombosis, como van a encontrar las diferentes condiciones, está contraindicado clase 3 llevarlos a procedimientos quirúrgicos en los primeros 3 meses del evento coronario. Si el riesgo no es tan alto, fue digamos un cateterismo por una angina estable, lo mínimo que queríamos esperar para una cirugía de tiempo sensible es un mes, como ven en este algoritmo. Y en la medida de lo posible, todo procedimiento sabemos que es posterior a un año que se lleva a cabo. Nos plantean nuevos flujogramas para comprender en qué momento suspendemos el clopidogrel. Aquí, como vemos, 5 días antes de la cirugía, 3 días antes iniciaríamos la infusión de tirofiban en caso de que sea un procedimiento emergente, que hay que llevarlo recién infartado a cirugía, y finalmente cómo se suspende. Con respecto a los anticoagulantes, son muy claros los flujogramas en mostrarnos que ya no hacemos terapia puente, que en caso de alto riesgo de sangrado y alto riesgo de trombosis, que esas condiciones van a ser válvula aórtica más un factor de riesgo o una válvula mecánica o algunos de los siguientes factores de riesgo que ven ahí, entre ellos la FA, pero con un CHA-2-VAX mayor de 6, en eso sí se hace terapia puente para la cirugía. Podemos consultar ahí en las nuevas guías de forma muy clara, muy explícita en estos infográficos en qué momento suspendemos los anticoagulantes directos y cuándo se reinician según la tasa de filtración. También tenemos algoritmos para comprender ese paciente con valvulopatías, si viene con síntomas o deterioro de su clase funcional y va para una cirugía de alto riesgo, cuando se somete a evaluación por el grupo de cardiología para ver si es pertinente un reemplazo valvular antes de la cirugía. Y aquí finalmente algoritmos de manejo para el diagnóstico y tratamiento del infarto perioperatorio. Continuamos entonces con estas guías presentadas por Josué. Listo, Dani, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los asistentes. Mi nombre es Josué Delgado. Soy residente de anestesiología de segundo año de UPB y voy a socializar entonces algunos de los resultados de estas guías de manejo de paciente anticoagulado y antiagregado para anestesia regional. Ese tema es muy importante porque cada vez la anestesia regional va ganando más auge en un escenario en el que cada vez hay más pacientes antiagregados y anticoagulados, justamente por la determinación del riesgo cardiovascular, de los eventos cardiovasculares, cerebrovasculares y de otras indicaciones
para la antiagregación y la anticoagulación. El sangrado, como sabemos, es una complicación potencial en la anestesia regional, tanto en el abordaje del neuroeje como en los bloqueos profundos y superficiales, con un mayor espectro de gravedad. Y ahí hace falta un consenso internacional, si bien la ASFA se ha acercado de una forma muy sensible a esta problemática, hace falta como un consenso internacional que fue tratado de abordar por la ESRA y pues por la Sociedad Europea de Anestesia Regional y publicado en esta guía de este año. Fue una revisión sistemática en la que inicialmente se identificaron más de 65.000 artículos relacionados con el tema cuando se hizo la búsqueda con respecto a hematoma epidural o a hematoma pues en el neuroeje y a hematomas y sangrados en nervio periférico. Finalmente se incluyeron 216 estudios en el análisis y el grupo pues, de trabajo determinó que al final de este ejercicio de revisión sistemática, en términos generales, la calidad de la evidencia fue grado C. La gran mayoría de estos 215 artículos fueron estudios observacionales y se cuentan con pocos ensayos clínicos comparativos. Dani, la anterior, por favor, un segundo. ¿Qué se evaluó? Se evaluaron 10 preguntas clínicas en las cuales se puso pues, en la palestra el tiempo de suspensión, el tiempo de reinicio del anticoagulante y del antiagregante, previo a bloqueo periférico, previo a bloqueo neuroaxial, y los bloqueos periféricos los dividieron entre bloqueos profundos y bloqueos superficiales. ¿Con cuál objetivo hicieron esta evaluación? Con el objetivo de disminuir la incidencia de hematoma neuroaxial o hematoma periférico. Y en los comparadores se evaluaron warfarina, los anticoagulantes orales directos, las heparinas de bajo peso molecular, las no fraccionadas, la aspirina y el P2Y12. Salieron entonces 40 recomendaciones de esta guía. Traté de hacer un resumen ejecutivo de las más relevantes y prácticas en nuestra clínica, aquellas, la mayoría muy similares a ASRA, y las podemos ver en estas tablas. Entonces, cuando vamos a hacer un abordaje del neuroeje o un bloqueo profundo, entonces, ¿qué nos dice la guía? Si el paciente está con warfarina, suspendemos la warfarina 5 días antes, independientemente del INR en ese momento, y podemos proceder a bloquear al paciente cuando tenemos un INR normal o en rango terapéutico para el paciente y cuando ya llevemos 5 días de la suspensión de la warfarina, no hay calidad de la evidencia suficiente para recomendar el momento o el tiempo de reinicio según esta guía. Si estamos con antidiesa, rivaroxaban, apixaban principalmente, que son los que tenemos en nuestro medio, edoxaban en Estados Unidos y Europa, entonces nos dice la guía, suspendemos rivaroxaban 24 horas antes. Si estamos a dosis bajas, son dosis bajas menores de 10 miligramos al día. Apixaban lo suspendemos a las 36 horas. No es necesario hacer ningún tipo de laboratorio y no hay consenso con respecto al reinicio. Cuando tenemos antidiesa a dosis alta, rivaroxaban a dosis de anticoagulación, 20 miligramos, 10 miligramos, 20 miligramos para arriba, suspendemos 72 horas antes para el abordaje del neuroeje. Idealmente hacer la medición del antidiesa sérico o del medicamento sérico si lo tenemos disponible. Sabemos que en nuestro medio pues no es fácil, entonces nos guiamos por el tiempo de suspensión y reiniciamos 6 horas después del procedimiento. Dabigatran, dependiendo de la tasa de filtración glomerular, mayor de 30, menor de 30, o si es dosis baja o dosis alta, nos quedamos con los tiempos de 48 y 72 horas. Con respecto al laboratorio, en dabigatran de dosis alta, un TP normal, si digamos que lo que recomienda la guía idealmente es medir dabigatran en sangre, no lo tenemos disponible, nos podríamos guiar con un TP normal, pero es una calidad de la evidencia grado C, grado 3C de hecho, pues que no nos aportaría evidencia sólida para esta decisión. Y reiniciarlo 24 horas después. Con respecto a las heparinas, en la siguiente diapositiva igual nos hacen la discriminación de las heparinas de bajo peso molecular a dosis bajas o a dosis altas, al igual que la no fraccionada, que para nuestro contexto clínico sería equivalente a decir heparinas de dosis de bajo peso molecular a dosis de anticoagulación o a dosis de profilaxis. Entonces, enoxaparina menos de 40 miligramos, ya sabemos, no ha cambiado nada, 12 horas para poder hacer el procedimiento. No se recomienda ningún laboratorio, no es necesario. Y el reinicio, si tenemos un catéter, tras retirar el catéter. Algunos dicen 4 horas, algunas otras evidencias dicen inmediatamente después, por seguridad pues nos damos las 4 horas o el próximo momento en el cual está programada la dosis.
Si no es catéter, sino un bloqueo profundo, por ejemplo, un bloqueo PENC, un bloqueo del cuadrado lumbar o un bloqueo del plexo lumbosacro, no hay un consenso en realidad para recomendar una hora de reinicio. Entonces nos quedamos con las recomendaciones del neuroeje para reiniciarlo 4 a 6 horas después. Si estamos a dosis altas, dosis de anticoagulación, 24 horas o 48 horas si tenemos falla renal, podríamos valernos de una antibiesa, aunque no es digamos que el laboratorio de elección en estos pacientes, tampoco está muy disponible, entonces nos quedamos pues con el tiempo de suspensión y las mismas recomendaciones de reinicio. Lo mismo para heparinas de no fraccionadas, no ha cambiado mucho, suspendemos 4 horas antes si estamos a dosis bajas, 6 a 12 horas antes si estamos a dosis altas o a dosis de anticoagulación. Lo que nos recomienda esta guía y que de pronto no había sido establecido antes como con este grado de evidencia es que en heparinas no fraccionadas a dosis plenas de anticoagulación o a dosis altas podríamos guiarnos de un TP, el ACT o el antibiesa para que cuando estén en metas podamos hacer con seguridad el bloqueo. Siguiente diapositiva nos muestra entonces las recomendaciones para aspirina. Ya sabemos y se ratifica en esta guía que la aspirina no se debe suspender si es sola o si es en combinación con otros antiagregantes o con otros anticoagulantes. Si combinamos aspirina con heparinas o con otros anticoagulantes que ya vimos, seguimos las recomendaciones específicas de ese anticoagulante y continuamos la aspirina. Sin embargo, nos menciona esa guía que si estamos en pacientes que tengan dosis altas, es decir, dosis de más de 300 miligramos día de aspirina, sí se recomendaría suspenderlo 3 días antes, haciendo pues el balance de riesgo-beneficio y reiniciarlo 6 horas después. Con los P2Y12, entonces estamos con las mismas recomendaciones de ASRA, 5 días para clopidogrel y ticagrelor y 7 días para prasugrel. Que nos cambió un poquito el reinicio. Ellos dicen, Clopi 75 lo podemos iniciar inmediatamente después del bloqueo. Pero si estamos en dosis altas de 300, debemos esperar 48 horas. Prasugrel, 24 horas y Tica, 2 días. Y finalmente, con respecto a los bloqueos superficiales, cualquier medicamento que estemos utilizando a dosis bajas no se recomienda suspender. Podemos bloquear de forma segura en estas guías con warfarina, con heparinas de bajo peso molecular, con heparinas no fraccionadas, con inhibidores, con coagulantes, directos, con antiagregantes. A dosis bajas no suspendemos. A dosis altas tampoco, siempre y cuando tenga laboratorios en rango terapéutico y hagamos un adecuado balance riesgo-beneficio. Bloqueos superficiales son aquellos bloqueos faciales de pared, bloqueo TAP, bloqueo ISP, o por ejemplo el miembro superior, bloqueo interescalénico, lo clasifican dentro del superficial, bloqueo supraclavicular o axilar. Infraclavicular, ojo, se considera un bloqueo profundo. Y esas son las recomendaciones entonces con respecto a la actividad regional. Buenos días, ¿me escuchan ahí? Perfecto. Listo, perfecto. Entonces, continuando con los artículos más relevantes, como explicó Daniel desde el principio, a mí, Simón David Berrío Gómez, reciente segundo año, me tocaba o me correspondía explicar estas nuevas guías de ayuno preoperatorio para niños. Esto tiene unos antecedentes y lo primero es que evidentemente no podemos pasar por alto el ayuno en los pequeños, pues porque eso va a generar mayor ansiedad en los niños y mayores repercusiones dentro del acto quirúrgico y por eso pues evidentemente hay que volver a reevaluar cómo estamos haciendo el ayuno en ellos. Lo primero es que lo que se ha visto hasta el momento es que ellos llegaban con un ayuno bastante prolongado y eso va a tener ciertas implicaciones sobre todo durante el momento de la inducción y en el posoperatorio inmediato. Lo otro que vamos a ver dentro de estas guías es que hay unos regímenes liberales que podían, pues que lo que se ha evidenciado hasta el momento es que no aumentan la incidencia de aspiración y alteraciones pulmonares y por ende ahorita se está tomando pues la medida de empezar a acortar más esos tiempos. Otro de los puntos de gran interés es que va a haber mayor estabilidad hemodinámica y finalmente en lo que se centraron ellos fueron en 6 tópicos importantes a la hora de hacer la evaluación de esta guía. El primer tópico importante es los líquidos claros, ¿cierto? Lo más importante con lo que se ha visto con los líquidos claros es evitar el ayuno prolongado. El ayuno prolongado en los niños va a generar mayor inestabilidad en en la inducción anestésica. Se ha visto que los niños que llegan con un ayuno más corto, pues evidentemente toleran mejor esa inducción anestésica, sea por gravedad o por inducción intravenosa.
va a haber menor aparición de cuerpos cetónicos y menor acidosis asociada al ayuno, lo que va a generar mejor impacto en el posoperatorio de estos pacientes. ¿Y cuáles son las recomendaciones grandes entonces? La primera es que en términos grandes, en niños sanos, se recomienda mantener hasta 1 hora previo a la anestesia líquidos claros, que dentro de esos líquidos claros se contemplan líquidos que no tengan ningún tipo de lácteos ni que tengan pulpas de fruta. Y usualmente la dosis que se debería dar en estos niños es hasta de 3 centímetros cúbicos por kilo. Y pues la recomendación grande es esa, se recomienda minimizar tanto el ayuno como sea posible y la reinducción o la inducción temprana de líquidos y de alimentación en el periodo de recuperación también se ha visto que impacta en el cuidado postoperatorio de estos niños. Con respecto a otra de las de los grandes aspectos que habla esta guía es sobre el consumo de sólidos y semisólidos. ¿Qué se contempla dentro de sólidos y semisólidos? Lo primero es la lactancia materna. Tanto la leche materna como la leche materna fortificada podría darse hasta 3 horas previas a la anestesia. Se ha demostrado que esto no disminuye ni retrasa el vaciamiento gástrico y por ende podría darse con total tranquilidad sin complicaciones hasta 3 horas antes del procedimiento. Con respecto a la leche no humana o a la leche de fórmula que pueden recibir algunos neonatos o algunos niños, lo que se recomienda hasta el momento es que se debe dar 4 horas previas porque algunas veces puede tener trazas de caseína y la caseína sí se ha visto que impacta en el retraso del vaciamiento gástrico, igual que los sólidos. Los sólidos lo que se ha visto es lo mismo, que los pacientes que consumen alimentos sólidos que tienen trazas de caseína, que recordemos que la caseína está en la mayoría de derivados lácteos, debería tener mucho mayor tiempo de ayuno. E incluso una de hace mención como sugerencia es que si el paciente va a tomar, perdón, desayunos mucho más leves, como galletas de soda, de pronto con líquidos claros, podría reducirse ese consumo de sólidos hasta 4 horas previos al procedimiento. Sin embargo, no dan una recomendación clara al respecto. Queda todavía como una controversia al respecto con eso. Siguiente año. Con respecto a las comorbilidades, ellos entonces empiezan a hablar sobre los trastornos funcionales del tracto gastrointestinal, como el reflujo gastroesofágico, como la dispepsia sin úlceras, que pues estos en términos generales no van a requerir unos cambios estructurales en el ayuno. Se dice que siguen las mismas recomendaciones que el paciente que no tiene ningún tipo de alteración del tracto gastrointestinal. Si bien los niños pretérmino comparados con los niños a término tienen menor vaciamiento o mayor retraso en el vaciamiento gástrico, se ha visto que no hay implicaciones con respecto al ayuno y que se debería seguir también las mismas recomendaciones. Con respecto al paciente que tiene atresia esofágica sin documentación de retraso en el vaciamiento gástrico, tampoco habría que hacer ningún tipo de cambio con el ayuno. Y finalmente, de los pacientes o estos pacientes que algunos reciben nutrición enteral a través de sondas nasogástricas, evidentemente el ayuno va a depender de la consistencia calórica e idealmente debería ser de 4 a 6 horas en estos pacientes. Otro de los puntos importantes que habla la guía es el ultrasonido gástrico. No hay todavía una evidencia certera que nos diga que es una evidencia 1A o 1B para hacerlo en todos los pacientes. Realmente lo que se recomienda es hacerlo en pacientes que van a procedimientos selectivos y en quienes se duda mucho de cómo fue el ayuno en ellos. Podría hacerse la ecogástrica como ayuda asociada para poder determinar el riesgo de estos pacientes. ¿Y cuáles recomendaciones dan ellos? Lo más importante es hacer el corte del antro en decúbito lateral derecho para estimar cualitativamente si se ve pues lleno el estómago. Y es muy importante hacer mediciones cualitativas porque las cuantitativas podrían enredar al personal que está haciendo el evento o que está haciendo la ecografía y debería ser quien tenga mayor experiencia. Entonces, como conclusiones que nos quedan de esta guía, importante, primero, acortar los tiempos de ayuno. Ellos recomiendan entonces 6 horas para sólidos, 4 para la leche de fórmula, 3 para lactancia materna y 1 para líquidos sólidos, para líquidos claros. Reiniciar la alimentación tan pronto como se pueda, como sea posible y como se permita de acuerdo al procedimiento que le hicieron. Recordar que la ultrasonografía gástrica es una herramienta útil en estos pacientes, sobre todo en los pacientes selectivos en quienes tenemos dudas. Y finalmente, individualizar el ayuno dependiendo del paciente y las patologías que él tenga, obviamente. Bueno, ya vamos a seguir hablando sobre las guías publicadas al principio de este año sobre vía aérea difícil por la SASA.
A través de estas próximas diapositivas les voy a hacer algunas comparaciones de estas guías con las anteriores publicadas, que fueron las guías canadienses del 2021. Y estas guías de la ASA pretenden reemplazar las guías hechas en el 2013 por esa misma sociedad. Recordemos la definición de vía aérea difícil dadas por la ASA, que es una de cualquiera de las siguientes. Ellos dicen que puede ser tanto ventilación como laringoscopia, ventilación, intubación, extubación, o una vía aérea difícil invasiva, que a diferencia de las canadienses, que la definen como cualquier personal experimentado que se encuentre con dificultades para la laringoscopia, intubación, ventilación o el ingreso de una vía aérea supraglotica. Y hablamos de que se trata de una vía aérea difícil anticipada cuando eh, nos encontramos con problemas anatómicos, fisiológicos, contextuales o ya sean imágenes diagnósticas o en los antecedentes del paciente que nos hablen de que nos vamos a encontrar con una vía aérea difícil. Estos problemas fisiológicos y contextuales los vamos a ir desarrollando más adelante, que es uno de los cambios que las guías consideran como grandes. A pesar de que estos cambios pues, ya están mencionados en las guías del Canadá del 2021. Entre el resumen grande de las recomendaciones, ellos dicen, pues la verdad es que todo esto ya nosotros lo conocemos, no hay nada nuevo, que tenemos que hacer una evaluación de la vía aérea en todos los pacientes. Acá recomiendan por primera vez la administración de oxígeno suplementario durante toda la inducción anestésica, es decir, utilizar medidas de oxigenación apneica. No dicen nada distinto que el monitoreo y mencionan que deberíamos tener una estrategia preformulada en todos los casos que nos puedan suceder de vía aérea difícil. Es decir, la intubación del paciente despierto, qué pasa si fallamos en la intubación pero el paciente sí nos ventila, qué pasa si el paciente no nos ventila ni nos oxigena, e incluso dicen que ya deberíamos empezar a pensar en qué pasa cuando el paciente no logremos rescatar con una vía aérea invasiva y que en estos casos podríamos considerar ECMO en los pacientes si los tenemos inmediatamente disponibles con un nivel de recomendación exageradamente bajo. Las otras recomendaciones son que estemos muy atentos al tiempo e intentos de intubación. Acá ellos intentan concientizar de que debemos evitar el paso del tiempo y ser muy rápido en la toma de decisiones. Debemos siempre intentar la ventilación con máscara o con dispositivos supraglóticos entre los intentos de intubación y hablan de consideraciones adicionales para la toma de decisiones que pueden ser tanto el contexto de nosotros como clínicos, nuestra experiencia o los recursos. Y todo esto lo resumen en las nuevas infografías y los algoritmos, que es lo que me quiero centrar. Estas infografías están inicialmente pues, en inglés. Yo me tomé el tiempo de traducirlas para esta pequeña charla. Eh, Ellos dicen que nosotros deberíamos considerar inicialmente la intubación de un paciente despierto que que tenga predictores de intubación o laringoscopia difícil más alguno de los tres siguientes. O sea, tiene que cumplir por lo menos con la intubación y la laringoscopia difícil más alguno de los tres. No puede ser solito la intubación y la laringoscopia difícil. Y esos tres son ventilación difícil con máscara facial o dispositivo supraglótico, que en caso de que cumpla esto se llama vía aérea difícil compuesta, es decir, dificultad de ventilación con dos o más formas, que tenga riesgo de aspiración o que tenga riesgo de saturación rápida, y con esto se refieren los problemas fisiológicos. Cumple con cualquiera de estos, vamos para un manejo de la vía aérea despierta. En caso de que no, se hace después de la inducción anestésica. Adelante, Dani. Eh, ¿Qué son esos problemas fisiológicos o problemas contextuales que mencionan en las guías, pero como a veces no dejan claro? Realmente ninguno de esos problemas fisiológicos ni contextuales tiene un nivel de evidencia claro, como lo pongo acá, tanto en las guías de la ASA y las canadienses, todo es recomendación de expertos. Con los problemas fisiológicos se refieren a todos esos problemas como intolerancia a la apnea, que puede ser, por ejemplo, una disminución en la capacidad residual funcional, que el paciente tenga un mayor consumo de oxígeno, como por ejemplo los sépticos, los obesos o las embarazadas, los pacientes con alguna hipoxemia basal por alguna neumonía u otras razones, o los pacientes que tengan un aumento en la ventilación minuto, por ejemplo, por trastornos ácido-básico,
pacientes con estómago lleno o inestabilidad hemodinámica, todos estos pacientes deberíamos considerar la intubación despierto cuando se asocian pues a una laringoscopia o intubación difícil. Y los problemas contextuales, esto también es medio nuevo y se refiere a, digamos, todos los problemas que en nuestra situación hagan que una intubación despierto sea la opción más segura en nuestros pacientes. Por ejemplo, soy un médico anestesiólogo recién graduado, no me siento completamente experto, estoy solo trabajando de noche, no puedo pedir ayuda en caso de que tenga algún inconveniente y este paciente tiene algunos criterios de vía aérea difícil. Probablemente lo mejor que yo pueda hacer es abordar la vida del paciente despierto, ya que en caso de que yo lo aborde dormido y tenga algún inconveniente, no voy a tener a quien me ayude. Aquí también ponen la inexperiencia, la falta del equipo o incluso la mala comunicación del equipo como factores que deberían llevar a que nosotros hagamos un abordaje de la vía aérea despierta. Adelante. Dani. Ahí ya pasó, debe estar cargando. No está en el algoritmo, en la siguiente. Ya sí. Bueno, caso de que cumpliera con cualquiera de los criterios anteriores, entonces nosotros debemos hacer un abordaje del paciente despierto. Esto no solo se refiere a la intubación despierta, sino que también puede ser una vía aérea quirúrgica invasiva despierto del paciente. Y en caso de que falle, entonces debemos irnos al algoritmo de rescate, que es el siguiente. Está como lentico para pasar, no sé si Sí, sea yo. es el internet. Pero ahí ya pasó. Nada. No sé. Sí, ya pasó. Pero a nosotros Ah, sí nos listo. pasó, a Sí nosotros nos pasa ahí pasó. mismo. A nosotros sí nos Ya, pasa Y ya ahí pasó. mismo eso. a mí ya me pasó también. Bueno, ¿qué pasa en las situaciones en las que tengamos un paciente con la indicación de hacer una intubación despierta, pero por algún motivo no la podemos hacer? Eh, entonces, en caso de que tengamos un paciente que sea no cooperador o que tengamos tiempo insuficiente para hacer el abordaje de la vía aérea despierto, entonces tenemos que hacer un doble montaje. ¿Qué es doble montaje? Preparar todo como si fuéramos a hacer una crico de rescate, absolutamente todo. Con esto me refiero a tener ya la mesa abierta, tener al cirujano o a la persona más experimentada que la va a hacer ya lavado, tener la membrana cricotiroidea marcada por ecógrafo y hacer una inducción anestésica e intentar intubar al paciente por medio de una inducción anestésica tradicional. En caso de que no sean capaces, se reduce exageradamente el tiempo entre el fallo en la intubación y el rescate por una vía aérea quirúrgica. Esta técnica de doble montaje es muy clara más que todo en las guías canadienses que en las guías de la AJA, pero en las guías de la AJA también la recomiendan. Y en caso de que tengamos un paciente que es cooperador y con tiempo suficiente, pero que por algún problema anatómico no podemos abordar una intubación despierto, entonces recomiendan la vía aérea quirúrgica despierto, como ya había mencionado. Ahí van cargando. Sí, señor. Listo. Y esta es la última parte del algoritmo, que es como el rescate o la parte 3. Es el caso en el que no pudimos ventilar a nuestro paciente, no pudimos intubarlo. Tenemos dos vías, la vía urgente y la vía no urgente. En caso de la vía urgente, entonces ellos les proponen una estrategia de tipo Vortex, distinto a lo que proponían las guías de la edad del 2014, que primero debíamos pasar por dispositivo supraglótico, los 3 intentos, después por máscara facial, y ya si después si no lo logramos, entonces una vía aérea quirúrgica. Acá dicen que uno podría estar saltando entre intentos entre uno y otro dispositivo con la finalidad
de encontrar de forma más rápida cuál es el que se acopla a nuestro paciente y no superando los 3 más 1 intentos de intubación endotraqueal. Y recordemos que el más 1 intento se refiere a la disponibilidad de alguien mucho más experimentado de nosotros que pueda solucionar el problema que nos está pues, causando la intubación difícil. En caso de que falle todo esto, debemos hacer una vía aérea quirúrgica y como vemos acá, las guías recomiendan ECMO en los casos en los que la vía aérea quirúrgica no puedan ser el rescate adecuado y con un muy bajo nivel de recomendación. En caso de que logremos rescatar al paciente con cualquier método, este es el momento en el que las guías DAS nos decían parar y pensar, que acá las guías nos dicen usar un dispositivo alternativo para el procedimiento, es decir, continúe el procedimiento bajo un dispositivo supraglótico o vuelva a intentar intubar al paciente, ya sea a través de un supraglótico, un videolaringo u otro método, despertar al paciente y posponer la cirugía, o por último hacer una vía aérea invasiva electiva. Ya. Y ya por último las guías nos dan recomendaciones sobre extubación y sobre el seguimiento del paciente. Sobre extubación, realmente son muy pocas las recomendaciones y son muy claras. Dicen que siempre deberíamos tener una estrategia preformulada, evaluar los riesgos y los beneficios de hacerlo con el paciente despierto dormido, considerar una traqueotomía electiva con el paciente que ya le habíamos asegurado la vía aérea y mantener el uso de oxígeno suplementario en la extubación. Y para el seguimiento, considerar si el paciente se va a beneficiar de esteroides, epinefrina racémica, y siempre, 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 todo ese paciente que haya tenido una vida aérea difícil, dejarlo documentado y explicarle al paciente que lo debe decir en sus próximos procedimientos. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Diego. Muy buenos días para todos. ¿Me escuchan bien ahí? Perfecto, Checho. Muchas gracias. Yo soy Sergio Ramírez, residente de tercer año de la Universidad Pontificia Bolivariana, y les queríamos compartir un nuevo tema, pues un artículo nuevo acerca de un tema muy relevante, que es la hipertensión pulmonar y o los pacientes con falla derecha asociada. Veníamos manejando los pacientes con dos, digamos, referentes en la literatura, que son tanto las guías europeas como la AJA. Aquí realmente digamos, los temas los tratan incluso por separado y las recomendaciones, digamos, son globales e incluyen pacientes desde el acto de medicina interna y el ámbito perioperatorio y sacamos desde allí las conclusiones. Sin embargo, en el presente año, en septiembre, para ser más exacto, sale este nuevo consenso acerca del manejo perioperatorio de los pacientes que tienen hipertensión pulmonar y asociado falla ventricular derecha. Y aquí pues, realmente hay una colaboración muy importante debido a, digamos, a la Sociedad Internacional de Trasplante Cardíaco y Pulmonar, y realmente hubo una participación de más de 15 países para la realización de este consenso. No hay, digamos, una representación suramericana y están representados principalmente por Norteamérica y Europa, pero incluyen todas estas poblaciones donde se han realizado los estudios para las publicaciones de la AJA y para las publicaciones de la Guía Europea. La relevancia de tener siempre presente este tema es que hasta el 1% de la población padece hipertensión pulmonar. La falla ventricular derecha es un poco más difícil de estimar la prevalencia debido a que usualmente se asocia o a la hipertensión pulmonar o a algunas otras patologías como las valvulopatías, por ejemplo, la falla del corazón izquierdo. Pero lo que sí sabemos es que estos pacientes, cuando se someten a una cirugía de moderado o alto riesgo, son pacientes que tienen hasta el doble riesgo de morbimortalidad e incluso de triplicar el riesgo. Y eso ya se ha esclarecido pues, a través de todos los estudios que se han realizado. Puntualmente, este consenso lo que nos hace es condensar toda esa información que tenemos en esas guías y que habíamos revisado en diferentes seminarios, en diferentes charlas, tratando pues de juntar toda esta información. Ellos nos lo hacen práctico y está todo en esta guía, que realmente para ser una guía que maneja todo tiene solamente 60 páginas a comparación de toda la AJA, de toda la guía europea, y nos puede resumir esto. Una de las principales recomendaciones que hace
es el manejo multidisciplinario, que nosotros lo revisamos en todas las guías, siempre nos dicen manejo multidisciplinario, pero aquí específicamente dan unas recomendaciones puntuales para cada escenario, para cada tipo de cirugía, cirugía ortopédica, cirugía obstétrica, cirugía de otorrino. Entonces tiene unas indicaciones muy puntuales y hace partícipe a aquellos especialistas que no están, digamos, en el ámbito intraoperatorio, o sea, médicos internistas, por ejemplo, los obstetras, incluso tienen un apartado incluso para pediatría. Siguiente, por favor, Dani. Algo también muy importante en lo que nos recalcan es la clasificación. La clasificación no solamente de la etiología que todos conocemos con grupos de 1 a 5, sino también la clasificación hemodinámica, porque eso va a determinar el manejo que nosotros le demos a los pacientes, la monitorización e incluso el sitio donde se debe intervenir estos pacientes. Hay una recomendación que se hace con un buen nivel de evidencia y es que los pacientes que tienen hipertensión pulmonar del tipo 1 y que van a ser sometidos para una cirugía de moderado o de alto riesgo deberían ser intervenidos en un lugar que sea experto o que tenga, pues, digamos, todos los recursos para el manejo de estos pacientes. También nos dan unos objetivos generales y son muy puntuales: manejo hemodinámico y manejo ventilatorio. Hemodinámico, lo que hemos conocido, presiones arteriales medias mayores de 60, sistólicas mayores de 90, mantener una saturación por encima de 90 y evitar la hipoxemia para evitar el aumento de la resistencia vascular pulmonar. Tratar de mantener presiones en la aurícula derecha entre 5 y 10, presión arteria pulmonar media menor de 35, tener una razón entre la resistencia pulmonar y la resistencia sistémica menor de 0.5, una presión en cuña menor de 18, y esto aplica especialmente para aquellas de tipo 2, o aquellas que están asociadas a compromiso del ventrículo izquierdo, y mantener un índice cardíaco al menos de mayor de 2.2. Y desde el punto de vista ventilatorio, pues mantener la saturación, evitar la hipercapnia, recordemos que estas nos aumentan la resistencia vascular pulmonar, evitar la acidosis y tratar de manejar los pacientes con una ventilación protectora. Algo que nosotros le pudiéramos añadir, digamos, a estas recomendaciones es el manejo de la temperatura, que aquí específicamente no lo ponen, pero sabemos que la hipotermia también aumenta la resistencia vascular pulmonar. Otro de los puntos en los cuales es muy práctico es la monitorización de los pacientes. Casi siempre es un tema que es difícil, que se debate y que se individualiza entre los pacientes y se discute entre los diferentes profesionales, pero aquí nos hacen como una claridad. Usualmente el ASA básico, claramente para todos los pacientes, tienen muy bajo umbral para una línea arterial. Y lo que nos llama la atención es que utilizan el catéter venoso central en los pacientes que mayor riesgo tienen, moderado a grave, su hipertensión pulmonar o que tienen alto riesgo de recambio de líquidos, y hacen una puntualidad, y es el catéter de la arteria pulmonar y el eco transesofágico, que los ponen a los dos en los pacientes que van a ser sometidos a una cirugía de alto riesgo o con alto riesgo de recambio de líquidos o que tienen moderado a severo la hipertensión pulmonar. De hecho, en la siguiente tabla hacen una comparación de los beneficios y, digamos, de las consideraciones que deben tener los pacientes con catéter de arteria pulmonar y eco transesofágico o incluso eco transtorácico para aquellos que lo puedan realizar. Ahí me están escuchando. No me pasa la pantalla, Dani. No sé si ya la pasaste la segunda tabla. Sí, qué pena, ya vuelvo a compartir que se cayó Teams abruptamente. Bueno, pues entonces me están escuchando mientras voy explicando, o se me cayó a mí también. No, si te escuchas súper bien. Sergio. Ah, bueno. Entonces lo que les... Muchas gracias. Perfecto. Entonces lo que, pues así sin las tablas, pues digamos que ya estamos finalizando. Lo importante es que no son excluyentes, ni el catéter de arteria pulmonar ni la eco transesofágica. Tienen unas puntualidades, ambos sirven para cosas diferentes y se pueden utilizar. Entonces aquí llega un parte de tranquilidad para nuestros profes suanistas y que nos han ayudado pues mucho a comprender estos tipos de monitores, y es que se pueden utilizar y que hay una indicación específica en estos pacientes para utilizarlo. Y esto pues desde el artículo del doctor Ranucci que utilizábamos para el manejo del catéter de la arteria pulmonar.
Y ya para finalizar, pues había un algoritmo en el cual se mostraba pues cómo era el manejo hemodinámico de todos los pacientes con las recomendaciones de los vasopresores, de los inotrópicos y de los vasodilatadores. Y algo muy bacano que tiene este artículo es que tiene las tablas con los medicamentos, con las dosis que se pueden utilizar, las indicaciones y las contraindicaciones que tienen, o sea que es muy práctico para la hora de uno iniciar un tratamiento de esos pacientes. Entonces, en conclusión, es un artículo que probablemente muchos no conocíamos, es reciente desde septiembre del 2022, resume la información y la evidencia que hay y que se ha publicado en diferentes guías y es muy práctico para todos nosotros, para que lo tengamos en cuenta, se los vamos a compartir para aquellos que no lo tengan y lo tengan a la mano en caso tal de que tengan un paciente con hipertensión pulmonar o falla derecha, que tiende a ser a veces subdiagnosticada y tiene un gran impacto en la morbimortalidad de los pacientes. Muchas gracias. Continuamos con Dayana. Buenos días. Las residentes de primer año nos encargamos de la revisión del siguiente artículo. Mi nombre es Dayana Quintero. Se trata de un análisis de cohorte retrospectivo que comparaban Sugamadex versus neostigmina para la reversión del bloqueo neuromuscular residual después de cirugía. Un análisis de cohorte retrospectivo de los efectos adversos posoperatorios. El objetivo principal del artículo fue comparar la frecuencia de efectos adversos que fueran clínicamente significativos con el uso de neostigmina versus Sugamadex. Y estos desenlaces se consideraban clínicamente significativos cuando requerían un manejo farmacológico para su control, validándose de su hipótesis principal en que había una relación de no inferioridad entre estos dos medicamentos. Es importante hablar de este tema porque el uso de relajantes neuromusculares es ampliamente distribuido en nuestro medio. En este artículo nos hablan que el no uso de este grupo farmacológico se asocia a mayor riesgo de intubación difícil y lesiones de la vía aérea. A su vez, el bloqueo neuromuscular residual postoperatorio continúa ocurriendo con una alta incidencia y la no reversión se asocia con efectos adversos para los pacientes. Al hacer el análisis de este artículo es importante caracterizar a los pacientes que se incluyeron. En total fueron 70.690 y se distribuyeron entre el 18% recibió Sugamadex y un 82% neostigmina. En general fue una población muy homogénea, una edad promedio entre 55 y 57 años, la mayoría fueron sexo femenino y la mayoría fueron de raza blanca. Es importante resaltar la clasificación ASA. Como observamos, la mayoría tiene una distribución homogénea entre cada una de las clases ASA, siendo la ASA 3 la que tiene mayor porcentaje de estas. Y a su vez, las personas que fueron llevadas a una intervención de emergencia fueron en ambos grupos menor al 4%. Los antecedentes patológicos de los pacientes variaron desde cardiovasculares, pulmonares, neurológicos y metabólicos, siendo la hipertensión arterial la más común en ambos grupos, como observamos ahí, 53% para el primer grupo, que corresponde a Sugamadex, y 48% para el segundo grupo. Con respecto a las pulmonares, fueron muy similares, que varían desde enfermedad de la parte circulatoria y EPOC. A nivel neurológico, pacientes que presentaban parálisis previa al procedimiento fue el 2% en ambos grupos. Y también se presentaron otros trastornos neurológicos con una diferencia tan solo del 1% entre cada grupo. A nivel metabólico, se resalta la obesidad con un 20% para el primer grupo y un 19% para el segundo grupo. Las variables quirúrgicas que se tuvieron en cuenta, como observamos, la duración de la cirugía en promedio para el grupo de Sugamadex fue de 2.3 horas versus 3.1 horas para los pacientes que recibieron neostigmina. Se llevaron a múltiples procedimientos quirúrgicos que incluían todos los sistemas, pero predominó el sistema pulmonar, donde el diagnóstico por broncoscopia y biopsia para bronquio se presentó en el 8% y en el 4%. Y otros procedimientos terapéuticos del sistema respiratorio fueron 9% y 3%.
Este estudio comprendió un periodo de tiempo de 3 años, que inició en junio del 2016 hasta diciembre del 2019, en el cual en el Hospital de Londres se recogieron 70.690 pacientes, los cuales se fueron llevados a múltiples procedimientos, en total 89.753, que incluían cirugía general, cardiotorácica y pediátrica. El 18% de los pacientes que se les hizo un bloqueo neuromuscular recibió como medicamento de reversión su Gamadex, versus un 82% que recibió neostigmina. Al comparar los desenlaces adversos, encontramos que los más significativos fueron bradicardia y broncoespasmo. La bradicardia se presentó en el 2.4% del primer grupo versus 2.2% del segundo grupo. Es importante mencionar que ellos consideraron la segunda dosis de atropina, ya que la primera normalmente se utilizaba para disminuir los efectos muscarínicos producidos en sí por la neostigmina. El paro cardiorrespiratorio se presentó en total en 14 casos, 2 para el grupo de Sugamadex y 12 para el grupo de la neostigmina. La anafilaxia se presentó en 6 casos, 3 para el grupo de Sugamadex y 3 para neostigmina. El broncoespasmo tiene mayor frecuencia, 161 para el grupo de Sugamadex y 570 para la neostigmina. Como observamos, los desenlaces adversos graves, como fueron el paro cardíaco y la anafilaxia, se presentaron con una frecuencia menor del 1%. Por ello, ellos, al hacer el análisis estadístico, encuentran que los desenlaces adversos que presentaban los pacientes con Sugamadex fue 3.4% versus 3% en el grupo de neostigmina. Es decir, hay una diferencia de 0.4%, con un NNH, que sería el número necesario a dañar, de 250, que lo interpretaríamos como que es necesario tratar 250 pacientes con neostigmina para que un paciente que es tratado con Sugamadex presente algún desenlace adverso, cuya principal incidencia son bradicardia y broncoespasmo. Este es el análisis estadístico que ellos realizaron, que el análisis compuesto de todos estos desenlaces adversos fue el siguiente. Al comparar Sugamadex versus neostigmina, siendo referente el Sugamadex, hay un OR de 1.21, con una P que no es estadísticamente significativa para un desenlace de no inferioridad. Entonces ahí se tumbaría su principal hipótesis, porque no hay una relación de no inferioridad. Cuando comparamos neostigmina versus Sugamadex, tenemos un OR de 0.83, con una P que es significativa, tanto para una relación de no inferioridad como una relación de superioridad. Y como observamos, los principales desenlaces adversos que marcaron este resultado estadístico fueron bradicardia y broncoespasmo. Con este resultado, ellos concluyen que la neostigmina fue estadísticamente superior al Sugamadex, pero el resultado fue impulsado por complicaciones que son menores, temporales y relativamente irrelevantes, que fueron bradicardia y broncoespasmo. Por lo anterior, la conclusión principal del artículo es que tanto Sugamadex como neostigmina son comparativamente seguros. Y esto, al extrapolarlo, vamos a compararlo con 2 estudios previos. Uno realizado en el 2016, en el cual evaluaron la eficacia y la seguridad de estos 2 medicamentos. Y el resultado fue que el Sugamadex presentó varias ventajas frente a la neostigmina, ya que su efecto era mucho más rápido, tenía menos desenlaces adversos. Y cuando hacemos el análisis de la revisión de Cochrane, que fue publicada al año siguiente, en el 2017, encontramos resultados similares, que el Sugamadex presentaba una reversión más rápida del bloqueo independientemente de la profundidad y tenía un mejor perfil de seguridad, incluyendo menor incidencia de náuseas y vómito posoperatorio. Es decir, los resultados que encontraron en este artículo, que fue publicado en mayo del presente año, son contrarios a lo que previamente se tenía. Con esto, ¿qué podemos concluir? Que tanto Sugamadex y neostigmina son medicamentos seguros para la reversión neuromuscular y que es el papel del anestesiólogo determinar
el uso adecuado de cada uno de estos medicamentos, según el paciente, el procedimiento, los riesgos y los beneficios y los recursos institucionales, ya que el Sugamadex puede ser más costoso y no estar ampliamente disponible, pero tener presente que la neostigmina también es un buen medicamento si se cumple con las indicaciones y estando atento a los desenlaces de los pacientes. Bueno, buenos días para todos. Ya para terminar, entonces seguiríamos con la presentación del estudio POIS-3, que fue el estudio que nos habló sobre el uso de ácido tranexámico en pacientes llevados a cirugía no cardíaca. Fue un estudio que se publicó en el New England en abril de este año y que partió de este contexto. Se sabía pues para el momento que el sangrado perioperatorio y la hipotensión eran eventos frecuentes en la cirugía no cardíaca y que iban a ser los responsables de aumentar el riesgo de presentación de complicaciones cardiovasculares y aumentar la mortalidad hasta 2 veces. El ácido tranexámico tenía para ese momento buena evidencia respecto a reducción en la incidencia y severidad de sangrado en cesárea y en cirugía cardíaca, y en menor medida unos estudios más pequeños para cirugía ortopédica. Sin embargo, para la cirugía no cardíaca y cirugía no ortopédica, nos quedaba todavía ese vacío de saber si el medicamento era o no útil para prevenir el sangrado y si se iba a asociar a un aumento de los eventos trombóticos, que es uno de los principales preocupantes cuando utilizamos este tipo de medicamentos. Partíamos entonces de que el perfil de riesgos y beneficios del medicamento en pacientes que eran llevados a cirugía no cardíaca no ortopédica era desconocido. Plantearon entonces un ensayo clínico aleatorizado, multicéntrico e internacional que iba a ser controlado por placebo, triple ciego y con un diseño factorial. Tomaron pacientes adultos de 45 años o más que iban a ser llevados a cirugía no cardíaca. Dani, dale la siguiente, por favor. A cirugía no cardíaca y que presentaran alguna complicación cardiovascular o alguna complicación hemorrágica o que estuvieran en riesgo de presentarlas. Ahorita vamos a ver en detalle algunos de los criterios de inclusión y exclusión que son relevantes en el momento pues, de uno pasar a aplicar los resultados del estudio. Lo que hicieron fue entonces administrar ácido tranexámico 1 gramo 20 minutos antes de la incisión y 1 gramo al cierre de la herida quirúrgica, y se iba a controlar con placebo, era solución salina que se administraba pues en los mismos momentos que el ácido tranexámico. El resultado compuesto principal eran en realidad dos, un resultado asociado pues a sangrado, del que ellos hablaban como de efectividad del medicamento, y un resultado compuesto de seguridad que se refería a la presentación de complicaciones cardiovasculares, ambos en los primeros 30 días posoperatorios. De relevancia considerar dentro de los criterios de inclusión, pues que eran pacientes de 45 años o más, y ellos en esta tabla de acá de la derecha que les muestro, mostraban cuáles eran los pacientes que tenían riesgo de presentar un evento cardiovascular o un evento pues, asociado a sangrado. Teníamos entonces como pacientes de alto riesgo los pacientes sobre todo mayores de 70 años, pacientes que tenían antecedente de enfermedad coronaria o de enfermedad arterial periférica, pacientes con antecedente de ACV o de un evento isquémico transitorio, pacientes con antecedente de hipertensión, con antecedente de falla cardíaca y de diabetes. Dentro de la cirugía, del tipo de cirugía, estaba principalmente la cirugía, cualquier cirugía mayor, pero con mayor riesgo los pacientes llevados a una cirugía vascular mayor, y sobre todo si eran en el contexto de cirugía urgente o emergente. Dani, dale a la siguiente, por favor. Y también importante tener en cuenta los pacientes que se excluyeron del estudio, eran pacientes llevados a cirugía, a neurocirugía, específicamente cirugía de cráneo. Esos pacientes no se incluyeron. Pacientes con algún desorden convulsivo por el riesgo de presentar convulsiones, sobre todo con dosis altas de ácido tranexámico. Pacientes que en los últimos 3 meses hubieran presentado ACV, infarto agudo de miocardio o algún evento tromboembólico, o que en los últimos 30 días hubieran presentado hemorragia subaracnoidea, tampoco se incluyeron. Y las mujeres gestantes o en edad fértil que estuvieran en riesgo de embarazo no fueron tenidas en cuenta tampoco. Se plantearon entonces 2 hipótesis. La primera era que el ácido tranexámico era superior al placebo para prevenir el sangrado en los pacientes que eran llevados a cirugía no cardio, que estuvieran en riesgo de presentar sangrado o algún evento cardiovascular. La segunda era que el ácido tranexámico no era inferior al placebo respecto a la presentación de eventos trombóticos arteriales o venosos mayores.
Acá vemos grande la caracterización de la población. En general, la edad media de los pacientes que se incluyeron era casi de 70 años, entre sexos estaban distribuidos muy parejo y dentro de los criterios de inclusión, o sea, esos factores de riesgo que hacían que estos pacientes tuvieran mayor probabilidad de presentar eventos trombóticos o hemorrágicos, también los grupos estaban muy parejos. Acá es la continuación de la tabla, nos muestran entonces que la mayoría de estos pacientes eran llevados a procedimientos de cirugía general, también incluyó la cirugía ortopédica, pero teníamos de todo: cirugía vascular, urológica, cirugía de tórax, cirugía plástica. La administración de otros agentes antifibrinolíticos diferentes al ácido tranexámico no fue común en ninguno de los dos grupos, y el uso de otros medicamentos que aumentaron el riesgo de sangrado, como la aspirina, los inhibidores de la P2Y12 y los AINES, fueron muy parecidos en ambos grupos y en general se usaron poco pues, en todos los pacientes. Y ahora, pasando a los resultados, nos vamos a enfocar en los dos resultados primarios que ellos se plantearon. En un resultado primario de eficacia, como habíamos visto, que hacía referencia a las complicaciones hemorrágicas, encontraron entonces, como vemos acá en la tabla, que el sangrado era un evento relativamente común en estos pacientes y que el ácido tranexámico con un HR de 0.76 nos lograba reducir el riesgo de sangrado en un 25%. La diferencia absoluta entre ambos grupos fue de 2.6 puntos porcentuales y eso se traduce en un número necesario a tratar de 38, que es un número necesario a tratar bajo. Y el segundo resultado compuesto primario que ellos se plantearon fue un resultado asociado a seguridad, como habíamos visto, que hacía referencia ya como tal a los eventos cardiovasculares. Encontraron que el ácido tranexámico no era inferior al placebo para la presentación de estos eventos. Encontraron una diferencia absoluta de 0.3 puntos porcentuales que se traduce en un número necesario para dañar de 333, que también es algo positivo respecto a los resultados porque es un número alto. ¿Qué podemos entonces concluir a partir de lo que se había planteado inicialmente el estudio? Lo primero es que la incidencia del resultado hemorrágico compuesto fue significativamente menor en los pacientes que recibieron ácido tranexámico, y de ahí entonces que sea un medicamento superior al placebo para prevenir el sangrado en esta población. Y el segundo punto importante es que la diferencia entre ambos grupos respecto al resultado cardiovascular fue pequeña, pero no se logró establecer la no inferioridad del ácido tranexámico. Ahora, para nosotros poder aplicar estos resultados a la práctica, es necesario tener en cuenta 3 puntos grandes. Lo primero, pues, es el número necesario a tratar y el número necesario para hacer daño, que son números muy positivos respecto y que nos apoyan el uso de ácido tranexámico. Siempre entonces la decisión debe ser, ojalá conjunta, médico y paciente, poniendo en una balanza los beneficios que nos presenta el medicamento para reducir el riesgo de sangrado versus un riesgo levemente elevado de presentar eventos cardiovasculares. Pero en ese momento va a ser también importante tener en cuenta 2 puntos. Lo primero es que los pacientes van a preferir no sangrar y los pacientes van a preferir que no los transfundan. Y el segundo punto importante es un punto que tiene relevancia a nivel de la salud pública, y es que a nivel mundial se mantiene casi que constante un déficit de hemoderivados. Y si partimos que el contexto perioperatorio es el responsable de casi la mitad de las transfusiones que se realizan, pues el uso de ácido tranexámico, mostrándonos que nos logra reducir el sangrado, pues podría tener un efecto muy positivo a nivel de salud pública para minimizar el uso de estos hemoderivados y contar pues, con disponibilidad en otros escenarios que puedan ser muy relevantes. Muchas gracias. Ya pues en este QR encuentran las guías actualizadas, las pueden descargar. Próximamente la charla en nuestro canal de YouTube, y pues invitación para que nos sigan en las redes sociales, que estamos publicando cositas muy chéveres.